La primera vez que la gente de Copper Valley escuchó que Nick Jassy, un jinete apache con una reputación forjada entre el polvo y la dureza del desierto, se había casado con una maestra blanca, todo el pueblo susurró durante una semana entera. Algunos dijeron que era una locura. Otros lo llamaron un escándalo. Pero la verdad era mucho más simple. Fue un trato hecho bajo el calor de un verano que moría, cuando ninguno de los dos tenía mucho lo que aferrarse, salvo su orgullo y un pequeño pedazo de esperanza obstinada. Para entonces, Judy Turner lo había perdido casi todo. A sus padres, la pequeña casa que su padre había construido junto al arroyo Cottonwood y la mayor parte de sus ahorros, devorados por una compañía ferroviaria que se tragaba escrituras de tierra tan rápido como tendía las vías. Trabajaba en la escuela del condado por unas cuantas monedas, pero no era suficiente para evitar que el tasador clavara un aviso en la puerta de su casa. 2 semanas, decía el aviso. 2 semanas antes de que la tierra fuera vendida bajo sus botas. Nick la encontró sentada en los escalones del porche, el papel arrugado entre sus manos, la mirada fija en algún punto más allá de la cresta. No dijo mucho, porque un hombre como Nick solo hablaba cuando las palabras tenían peso. «Puedes quedarte», le dijo. «La tierra seguirá a tu nombre si estás casada. El condado no podrá tocarla». Ella lo miró. Luego lo miró de verdad. Los hombros anchos marcados por años domando Mustangs, la fuerza silenciosa en sus ojos oscuros, la soledad grabada en su rostro como las mesetas que los rodeaban. «¿Casada?», repitió, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Solo de apariencia», añadió él. «Un contrato. Nada que nos ate más allá de lo que acordemos». Tal vez debió negarse. Tal vez debió decir que no estaba tan desesperada como para casarse con un forastero a que apenas conocía. Un hombre cuyo mundo estaba entrelazado con tradiciones apaches en las que ella nunca se había atrevido a entrar. Pero estaba desesperada. Y, más que eso, había algo gentil en la forma en que Nick permanecía allí de pie, como si pudiera cargar todo el desierto por alguien, si se lo pedían con suficiente suavidad. Así que aceptó. Se casaron frente al juez Collins en una tibia tarde de septiembre, sin votos, sin anillos, solo un apretón de manos entre dos personas que aún no comprendían que algunas promesas entierran más profundo que las palabras. Al principio, la vida cayó en un ritmo silencioso. Judy cocinaba, limpiaba y cuidaba el pequeño huerto cerca del corral. Nick arreglaba cercas, domaba caballos salvajes y cabalgaba hacia el sur para comerciar con viejos amigos apaches. Sus conversaciones eran simples: el clima, las tareas, la terquedad de un potro que se negaba a ser ensillado. Nada más, nada menos. Pero en algún punto entre esos silencios compartidos y las tardes en que el sol bañaba el valle con una luz cobriza, Judy empezó a observar a Nick de una manera distinta. Se movía con una paciencia poco común en los hombres del territorio, firme, deliberado, como si llevara las historias de generaciones enteras en la fuerza callada de sus manos. Y a veces se preguntaba si esa firmeza podría sostenerla a ella también. Nick, por su parte, sintió que algo comenzaba a cambiar. Había crecido escuchando que el amor era una cosa peligrosa, algo que debilitaba a los guerreros y volvía necios a los hombres. Sin embargo, cuando Judy tarareaba mientras tendía la ropa, o cuando le sacudía el polvo de los hombros después de una larga jornada sin decir una palabra, algo en su interior se agitaba, como el trueno suave antes de una tormenta de verano. Ninguno lo dijo, ninguno se atrevió. Entonces llegó el invierno en que Ayanna regresó. La noticia corrió rápido, como siempre. La joven medio apache que alguna vez había seguido a Nick por cañones y arroyos había vuelto tras años sirviendo como exploradora para el ejército estadounidense. Algunos decían que se había convertido en una belleza feroz, rápida con el rifle y aún más rápida con la sonrisa. Otros susurraban que solo había amado a un hombre en su vida, y ese hombre era Nick Jassy. Judy lo supo en cuanto Ayanna entró al corral. El polvo se alzó bajo los cascos de su caballo, enmarcándola como una aparición del desierto. Desmontó con facilidad, caminó directo hacia Nick y lo abrazó con la familiaridad de alguien que siempre había pertenecido a él. Algo dentro de Judy se quebró. Ayanna rió al mirarlo, su mano demorándose en el brazo de Nick. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, rara, pero real. Judy nunca lo había visto sonreír así para ella. Desde la puerta, con las palmas sudando contra el delantal, su corazón se cerró con fuerza. Se sintió tonta, casi infantil. Había permitido creer, aunque solo en los rincones silenciosos de su corazón, que aquel matrimonio práctico podría haber tenido espacio para algo tierno. Entonces nació otro malentendido. Una tarde,
Nick pasó frente a la escuela y vio a Judy hablando con un topógrafo itinerante, un amigo de la infancia que conocía a su familia. El hombre se inclinó demasiado cerca, sonriendo, tocándole la muñeca al entregarle un cuaderno. Nick no se quedó lo suficiente para oír a Judy decirle que no estaba interesada. Se marchó con el frío asentándose en su pecho, convencido de que Judy había encontrado el afecto que nunca había querido de él. Dos personas enamoradas. Dos corazones convencidos de que el otro pertenecía a alguien más. Silencio donde debía haber verdad. Heridas donde pudo haber ternura. Cuando Judy dejó los papeles de divorcio sobre la mesa de la cocina, Nick no preguntó por qué. Solo asintió, con la mandíbula tensa, y firmó su nombre como un hombre aceptando una sentencia que creía merecer. Una semana después, ella se fue. Él no supo que ella lloró durante todo el trayecto hasta su nueva vivienda. No supo que susurraba su nombre cada noche junto al arroyo, extrañando a un hombre que creía que nunca la había querido. No supo que llevaba bajo su corazón la última parte de él, pequeña como un gorrión, frágil como la esperanza. El desierto, como tantas veces, guardó ambos secretos. Durante un tiempo, la cabaña que Judy alquiló quedó sola al borde de un arroyo olvidado, donde la tierra descendía hacia una hondonada poco profunda cubierta de mezquite y arbustos bajos. No era gran cosa. 2 habitaciones pequeñas, un techo con goteras y una estufa que echaba humo cada vez que el viento soplaba desde el oeste. Pero era suya, y por primera vez desde que dejó el rancho de Nick, necesitaba algo que no perteneciera a nadie más. El invierno apenas había aflojado su agarre cuando descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en silencio, sin ceremonia. Una mañana tardía, un mareo repentino. La mirada conocedora de doña Ramona, la partera mexicana que pasaba por el pueblo una vez al mes vendiendo hierbas. Y una confirmación susurrada. Estás encinta. Judy se dejó caer pesadamente sobre el escalón de madera frente a la cabaña, con la respiración entrecortada, los dedos temblando sobre la leve hinchazón que aún no se veía, pero que ya pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado en su vida. Un bebé, el bebé de Nick. Por un momento, se permitió imaginar su rostro, sus ojos oscuros suavizándose, la gentileza de sus manos, la forma silenciosa en que reparaba cercas, como si estuviera arreglando el mundo poste por poste. Imaginó contárselo. Imaginó la expresión que podría mostrar. Pero esa imaginación dolía más que la verdad. Él no la amaba. Tenía a Ayana ahora, o quizás siempre la había tenido, y ella no tenía nada que ofrecerle salvo un corazón magullado de tanto esperar. Así que no le dijo nada a nadie, ni a Nick, ni a la gente del pueblo, ni siquiera al topógrafo que volvió a pasar, preguntando por clases y escrituras de tierra. Trabajó sola mientras su vientre crecía, remendando camisas, horneando panés para vender en el puesto de trueque, cosiendo colchas hasta que los dedos se le quedaban en carne viva. Compraba la harina en sacos pequeños. Cortaba su propia leña hasta que el dolor en la espalda le advertía que había ido demasiado lejos. Cada tarea tomaba el doble de tiempo. El camino al pueblo parecía más empinado cada semana, pero resistió. Siempre lo había hecho. Mientras tanto, al otro lado de la vasta extensión seca del valle, Nick se sentía inquieto. El rancho, durante tanto tiempo el centro de su vida, se sentía vacío desde que Judy se fue. Trabajaba desde el amanecer hasta que el último hilo de sol desaparecía tras la cresta, domando caballos salvajes hasta que el sudor le ardía en los ojos, esperando que el cansancio apagara lo que lo carcomía por dentro. No lo hacía. Recordaba cómo Judy tarareaba mientras amasaba pan, cómo se envolvía el chal antes de salir al frío. Su risa, rara pero cálida, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de los niños a los que enseñaba. Pero cada recuerdo se volvía amargo cuando la imaginaba con aquel hombre frente a la escuela. Su sonrisa, su mano rozando una manga que no era la suya. Nick intentó enterrar esa imagen, pero regresaba una y otra vez, envenenando un afecto que nunca se había atrevido a nombrar. El orgullo, tan arraigado en él, lo alejaba de la verdad que lo perseguía. La quería. La había querido mucho antes del contrato, mucho antes del divorcio, y no había sabido cómo decirlo. Ayana lo vio todo antes que él. Siempre había sabido leerlo. La tensión en su mandíbula, el silencio que caía cuando sus pensamientos se alejaban demasiado. Lo sorprendió mirando hacia la cresta oriental, donde la cabaña de Judy quedaba oculta tras la llanura barrida por el viento. Una vez lo oyó murmurar su nombre mientras dormía. Los celos, afilados como pedernal, se clavaron en el pecho de Ayana. Pero no odiaba a Judy. No de verdad.
Solo odiaba haber amado a Nick durante tantos años sin haber tenido nunca su corazón. Una fresca mañana de primavera, Ayanna fingió debilidad. Habían salido juntos a revisar un grupo de yeguas salvajes cerca del paso del coyote. Cuando Nick se inclinó para ajustar las riendas de su nuevo semental, Ayanna se llevó la mano al vientre, jadeó y se desplomó hacia adelante. Nick susurró. No, no puedo respirar. Él saltó de caballo de inmediato, listo para sostenerla. Pero ella levantó una mano temblorosa. Estoy mareada, dijo. No puedo ir sola. Por favor, llévame con el curandero cerca de Red Creek. Nick dudó apenas un instante antes de ofrecerle la mano. Vamos, puedes montar detrás de mí. Ella se dejó ayudar y, ya sentada, rodeó su cintura con los brazos. El calor de él, el olor familiar del cuero y el polvo, le provocaron una punzada dolorosa de pertenencia que no le correspondía reclamar. Aún así, se aferró. Nick guió el caballo a través del desierto, sin notar la pequeña sonrisa que se formaba en los labios de Ayanna. Ella sentía el latido de su corazón bajo las palmas, su respiración tranquila mientras murmuraba al caballo. Pero no sintió triunfo, solo un vacío, porque incluso allí, incluso tan cerca, Nick estaba lejos. Su mente estaba en otro lugar. Y entonces, al cruzar el mercado al aire libre de Red Creek, todo se vino abajo. Entre los puestos, Nick vio a una mujer cargando leña, un vestido gastado, un vientre redondo bajo la tela. Judy. El mundo se detuvo. Ella caminaba despacio, con cuidado, respirando hondo para equilibrar el peso. El golpe fue brutal. 6 meses, tal vez 7. Ayanna murmuró algo detrás de él, pero Nick no pudo responder. Solo miró como Judy pasaba sin verlo, con pasos lentos, los pasos de una mujer que cargaba más de lo que su cuerpo estaba hecho para soportar. Así que si encontró a alguien, susurró con amargura. ¿Se casó rápido? Las palabras le rasparon la garganta, pero los rumores empezaron a circular. Que Judy vivía sola, que no estaba casada, que compraba telas para envolver a un bebé. Esas palabras le arrancaron el aliento a Nick, y entonces supo que necesitaba la verdad. Cabalgó hacia su cabaña al amanecer. La encontró allí, cansada, más fuerte de lo que debería haber tenido que ser. Cuando finalmente se enfrentaron, el silencio habló antes que ella. El hijo era suyo. La comprensión llegó sin palabras. Pensé que amabas a Ayanna, susurró Judy. Pensé que tú querías ser libre de mí, respondió él. La verdad, tardía y frágil, quedó suspendida entre ellos. Nick regresó, una y otra vez, con leña, con comida, con paciencia, no con promesas, sino con presencia. Hasta que una noche la tormenta llegó y el parto también. Nick estuvo allí, no se fue, no volvió a huir. Cuando el niño lloró por primera vez al amanecer, Nick sintió que su corazón se abría como el cielo tras una larga noche. Un niño, dijo doña Ramona. Fuerte. Nick lo sostuvo con manos temblorosas. Mi hijo, susurró. Mi pequeño guerrero. Con el tiempo, volvió a pedirle matrimonio. Esta vez no como contrato, sino como hogar. Judy dijo que sí. Construyeron una vida, un hogar entre dos mundos. Un amor nacido de errores, silencio y segundas oportunidades. Y bajo el cielo infinito del oeste, ya no fueron dos almas rotas, sino una sola historia, sostenida por el perdón y el amor.